Amén. Yo quisiera invitarle ahí, donde quiera que usted esté, que abra su Biblia en su celular, en su tablet, su Biblia física, en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2. Y para nosotros es importante que usted abra la Biblia, si usted está en la casa, donde quiera que esté, y tiene la oportunidad de abrirla. Y si solo puede escuchar, nos escucha y puede ir tomando notas acerca de las citas de la Escritura que vamos a estar trayendo en esta mañana, porque, como siempre decimos, nosotros no tenemos nada que decir fuera de la palabra de Dios. Y por eso queremos que el pueblo de Dios nos acompañe al libro de Dios para que de allí compartamos este mensaje de alerta que tiene Dios para su pueblo y también para aquellos que no han conocido a Cristo como Señor y Salvador y que probablemente puedan estar siendo confundidos por estas cosas que nosotros vamos a tratar en el día de hoy, en esta mañana. Así que le invito, segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2. Y verso 1, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén. Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre y te bendecimos. Te honramos, Señor, porque eres Dios soberano sobre todas las cosas. Gracias por tu palabra bendita, la cual hemos leído en esta mañana y la cual queremos ministrar, Señor, pero no lo queremos hacer dependiendo de nuestra sabiduría, que es ninguna. No lo queremos hacer dependiendo de nuestra inteligencia, sino, Señor, que lo queremos hacer a través de la administración de tu Espíritu Santo y el poder que Él da. Esta es su palabra, esta es la espada del Espíritu, Señor, y nosotros queremos que el Espíritu Santo tome la espada en esta mañana y la mueva con poder para que tu pueblo sea alertado, tu pueblo sea edificado y las almas, Señor, que puedan estar siendo confundidas y arrastradas, puedan venir al verdadero evangelio y puedan venir a Jesucristo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos y amigos que nos escuchan, el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros es un tiempo sumamente peligroso. Sumamente peligroso por muchas razones. Porque este es el tiempo de lo falso. Este es el tiempo donde se venden celulares falsos, donde se venden piezas de vehículos falsos, donde se vende ropa falsificada, donde se venden alimentos adulterados, falsificados. Este es el tiempo donde a través de las redes sociales la gente vende una imagen falsa de sí mismo. Cuando usted los mira en persona y las fotografías son una muestra de eso, el asunto es totalmente diferente. Y eso ha conllevado a que nuestros días sean días difíciles, días de dificultad para discernir la verdad, para discernir lo verdadero de lo falso. Y lo más lamentable de todo esto es, mis amados hermanos, sobre todo, que la iglesia de Jesucristo no escapa a esa triste realidad. La iglesia de Cristo del siglo XX, finales del siglo XX y principio de este siglo XXI en que nos encontramos, está enfrentándose a una ola, lamentablemente, de falsos maestros, falsos ministros, personas que están confundiendo a las personas, adulterando el mensaje del evangelio. Y eso no es nuevo. Este pasaje que nosotros acabamos de leer, donde el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo una profecía extraordinaria, una profecía que de leerla solamente a nosotros, la iglesia de estos días finales, debe llenarnos de temor. El apóstol Pedro nos dice aquí que a la iglesia de Cristo le esperarían días
Y nosotros creemos por las manifestaciones que estamos viendo que estos son esos días que describe el apóstol Pedro aquí. Dice Pedro que a la iglesia de Cristo le vendían días difíciles. Días como hubo también en aquel entonces en el pueblo de Israel, donde se introdujeron falsos profetas para confundir, para arrastrar al pueblo hacia la perdición y llevarlo a su destrucción. Para una muestra de eso, léase el libro del profeta Jeremías, léase Lamentaciones, y usted va a ver que el lamento de Jeremías es precisamente que al pueblo llegaron personas con un mensaje falso y el pueblo lo siguió y el pueblo fue destruido. Y llega el Señor a decir en Jeremías capítulo 2, verso 13, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. Y básicamente esas cisternas que las personas hacían para sí mismos eran en base a un mensaje que ellos escuchaban, un mensaje que pensaban que les iba a dar seguridad. Y como eran cisternas rotas, no había seguridad, el agua se salía y obviamente venía la destrucción. Y el tema, mis amados hermanos, de los falsos maestros en nuestros días es un tema que tiende a escandalizar a muchos. Aún dentro del pueblo de Dios hay hermanos sinceros, hermanos honestos, hermanos que aman a Cristo, que aman a la iglesia, que no quisieran que este tema se trate porque es un tema sensible. Pero mis amados hermanos, es por esa misma razón que este tema tiene que ser tratado. Estamos hablando de una situación que pone en peligro a millones y millones de almas en toda la tierra. Y la palabra de Dios es abundante sobre ese tema. Y lo vamos a ver en esta mañana con la voluntad del Señor. ¿Y sabe por qué este tema abunda en la palabra? Porque es un tema importante en el corazón de Dios. Dios como el buen pastor, Cristo como el buen pastor, que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Cristo no quiere que sus ovejas estén escuchando otras voces dañinas. Y aquí en este pasaje, una vez más, quiero reiterar, y en otros textos que vamos a ver, el apóstol Pedro nos dice claramente, a través de una profecía fantástica, cuál será la característica de los falsos maestros y cuáles cosas el pueblo de Dios debe hacer. Y hay 3 elementos que yo quiero tratar, hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, acerca de los falsos profetas, acerca de los falsos maestros. Y lo primero es, como ya hemos dicho, la realidad de los falsos maestros es una profecía cumplida. Es una profecía cumplida. Una de las cosas que más nos hace a nosotros confiar en lo que la Biblia dice es su precisión en el cumplimiento de las profecías. Miles y miles de profecías han sido cumplidas a través de estos más de 3.500 años que tiene la Biblia descrita. Y ese ha sido el baluarte principal. Como toda la profecía concerniente al cautiverio del pueblo de Israel, Dios se lo había anunciado cientos de años antes y se cumplieron. Como las profecías acerca incluso del nacimiento virginal de Cristo y se cumplieron. Acerca de su crucifixión, acerca de su resurrección, acerca de su ascensión al cielo. Y aún tenemos la gloriosa profecía, la promesa de que Cristo volverá por segunda vez. Y nosotros lo aguardamos y lo esperamos con certeza, porque ese mensaje ha de cumplirse como se han cumplido todos los otros mensajes. Y aquí, este mensaje que Pedro nos da, esta profecía, es una profecía que en el día de hoy nosotros estamos siendo testigos de ella. Dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Todo judío sabía eso que Pedro estaba diciendo, porque ellos aún en el tiempo de Cristo, en el tiempo del Nuevo Testamento, en el pueblo de Israel habían falsos maestros, falsos profetas, falsos hombres que se hacían pasar por mensajeros de Dios y su mensaje era falso. Y dice Pedro aquí, hubo también falsos profetas entre el pueblo. Esa es una realidad. Y el Nuevo Testamento menciona muchos de ellos.
Habla de Balaán, habla de Datán, Coré y Abirán y de todos aquellos hombres que creyendo ser defensores del pueblo de Dios, como Gesén, Tobía, el árabe, aquellos que se opusieron a Nehemías y a Esdras, estaban ahí con un mensaje falso para distorsionar al pueblo de Dios. Dice Pedro, hubo también falsos profetas en el pueblo. Y ahora escuche, ¿cómo habrá? He aquí la profecía. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Esto es una profecía que Pedro está trayendo aquí. Y Pedro está alertando a la iglesia de algo que todavía no estaba del todo ahí. Ya habían falsos maestros en el primer siglo cuando Pedro escribe, alrededor del año 50 y tanto. Pero Pedro está hablando aquí en futuro. Dice aquí, habrá. Y como vamos a ver en 2 Timoteo, la escritura también habla de los postreros días, de los días finales, cuando esta cuestión se incrementará. Habrá entre vosotros falsos maestros. Hoy día nosotros estamos siendo testigos de esta triste realidad, de esta funesta realidad de hombres y mujeres que en el supuesto nombre de Cristo están trayendo un mensaje confuso, un mensaje que está motivado por cosas que aquí mismo la palabra de Dios censura. Yo sé que alguien estará preguntándose en este momento, hermano Félix Mario, pero ¿cómo uno puede distinguir a un falso maestro de un maestro verdadero? Bueno, yo quiero decirle dos cosas acerca de los falsos maestros. Primero, su origen. El origen, de dónde surgen los falsos maestros. Y segundo, la motivación que tienen. En primer lugar, en cuanto al origen, la palabra de Dios enseña que Satanás es el enemigo de la iglesia de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como Cristo no pudo como Satanás no pudo matar a la cabeza, que es Cristo, sino que él lo derrotó y derrotó la muerte allí en la cruz del Calvario y levantándose victorioso al tercer día, Satanás ahora está tratando de destruir al cuerpo de Cristo. Él no puede con la cabeza, pero ahora él intenta afanosamente destruir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la manera más eficaz, Satanás lo sabe, es introduciendo falsos maestros, falsas personas al pueblo de Dios para traer oprobio, para traer vergüenza, para traer blasfemia al cuerpo de Cristo, pero también para destruirlo internamente. Y dice aquí Pedro, al final del versículo número 2 de nuestro capítulo que estamos leyendo, segunda de Pedro, capítulo 2, dice Pedro, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. ¿Usted escucha? El camino de la verdad es blasfemado por muchos. Y Satanás sabe que ese efecto se da cuando él logra introducir falsos maestros a la iglesia. Escuche cómo los describe el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 11. Hablando él, entre otras cosas, de los falsos maestros, dice él, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Usted está escuchando? Ellos no se disfrazan como apóstoles de Satanás, porque así no le funcionaría la cosa. Dice aquí, ellos se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y ahora dice el apóstol Pablo, verso 14, y no es maravilla. Hermano, no te maravilles de ver a un hombre o una mujer con un mensaje corrompido dentro del pueblo de Dios, porque eso es obra del diablo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás, escucha bien cómo él se disfraza como un ángel de luz. Para parecer atractivo, para parecer noble, para parecer santo, para parecer que tiene buenas intenciones.
Y sigue diciendo Pablo, así que si el diablo hace eso, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será como sus obras. Está diciéndonos aquí la palabra claramente, hermano. Pero ¿cuál es el problema? Que muchos del pueblo de Dios piensan que en estas cosas se van a cumplir quizá en el milenio, o será en el año 4000, en el año 3000. No. Esta es una realidad que fruto de ser una profecía cumplida, nosotros la estamos viendo. Satanás sabe que el mayor daño al pueblo de dentro, de Cristo, se le hace desde dentro. No es lo mismo que una bomba explote en la periferia alrededor nuestro que explote dentro donde están las personas reunidas. El daño será mayor. La causa de Satanás habrá alcanzado su objetivo. Y dice aquí la Escritura, los falsos maestros de hoy día son fruto de Satanás. Y lo ha sido siempre. Porque Satanás ha utilizado este mecanismo para debilitar, para destruir al pueblo de Dios. Ahora, ese es el origen. ¿De dónde vienen los falsos maestros? Del diablo, de Satanás. Es Satanás mismo quien los guía, los introduce a la iglesia. Y dice Pablo aquí, ellos se disfrazan como apóstoles de Cristo. Van a parecer tan nobles, van a parecer tan buenos, sus palabras serán tan agradables que la gente va a decir, oh, pero son apóstoles de Cristo. Pero es un disfraz que tienen puesto. Es un disfraz para hacer daño. Satanás siempre ha sabido y la estrategia nunca ha cambiado. Si Satanás hubiese sido grotesco con Adán y Eva en el huerto del Edén y le manifiesta sus reales intenciones, Adán y Eva en este caso, se hubiese puesto de pie y rechaza el mensaje. Pero Satanás lo hizo de una manera sutil. Sutil. Con que Dios ha dicho que no. No, si Satanás le dice, mira, Dios es un egoísta, Dios es un ser que solamente lo quiere todo para él. No, ellos hubiesen actuado, reaccionan. Pero lo llevó a considerar, mira, ustedes van a ser como dioses. Y ustedes ahora podrán hacer todo lo que quieran. Y el ego humano entonces fue inflado. Y esa es la misma estrategia. Satanás no ha cambiado. Así que ese es el origen. El falso maestro es una manifestación de la obra de Satanás a los fines de destruir, de debilitar al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que estar alerta. Tiene que saber distinguirlo. Y yo sé que ahí viene la pregunta, hermano Félix Mario, ¿y cómo lo distinguimos? ¿Cómo sabemos? Bueno, aquí Pedro nos dice que hay una característica, que hay una cualidad que posee todo falso maestro, todo falso apóstol, todo falso profetas, que ha de identificarlo. ¿Y sabe cuál es? Entre muchas, pero la principal, ¿sabe cuál es? La motivación por el dinero. La motivación de lucro. Antes de dejar el texto de 2 Corintios capítulo 10, dice Pablo aquí, nueva vez leo, capítulo 11, verso 13, porque estos son falsos apóstoles. Y ahora escuche, obreros fraudulentos. Obreros que van a usar el fraude como objetivo. Su motivación está ahí. Y dice Pedro, aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo número 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Usted escucha cuál es el mecanismo? Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Usarán palabras agradables, palabras que agraden al oído de las personas. Pero dice Pedro, ¿tú sabes cuál es su real motivación? El lucro. Por avaricia. Es el amor al dinero lo que los va a guiar en su afán de reunir personas en su entorno.
Dice otra versión de la Escritura, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para poder apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios lo condenó desde hace mucho tiempo. Dice aquí claramente, la motivación por el dinero, el obrar por lucro es la característica principal de un falso maestro, de un falso apóstol. Por eso, mi amado hermano que me escucha, amada hermana, amigo que me escucha en esta mañana, cada vez que tú escuchas a un predicador o a un llamado predicador y su insistencia en el dinero es constante y todo es dinero y todo es dinero, alerta que tú estás ante un obrero fraudulento, ante un hombre o una mujer que está motivado por el dinero, un hombre y una mujer que es arrastrado por la codicia, que es arrastrado por las cosas de este mundo, y como ha encontrado un grupo de personas incautas que no tienen discernimiento espiritual, que son arrastrados por doquiera de todo viento de doctrina, ahí van como ovejas al matadero. Y esta palabra de Dios está aquí como una advertencia para nosotros. Cristo nos dejó esto para que nosotros podamos con certeza discernir, poder distinguir lo que es un hombre fiel a la palabra de Dios y a su mensaje y al avance del reino aquí en la tierra, a un obrero fraudulento que solamente está motivado por el amor al dinero. Y eso no solamente lo dice Pedro aquí. Mire también cómo dice la Escritura. Ya vimos ahí lo que dice Pablo en 2 Corintios 11, pero dice el apóstol Pablo también en la carta que escribe a Tito. Dice él en el verso número 9 del capítulo 1 que los pastores deben ser hombres retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y dice él, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y escuche ahora más adelante en qué consiste ese engañadores, mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Porque hay que taparle la boca, no dejarlo enseñar, no escucharlo, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no convienen. ¿Qué ellos están enseñando? Dice el apóstol aquí, lo que no convienen. Y ese tipo de enseñanza está corrompiendo familias enteras. ¿Pero por qué ellos lo hacen, Pablo? Le preguntamos. Dice el apóstol aquí que ellos están enseñando por ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas. Afán de lucro, motivaciones perversas. Y donde quiera, repito, que usted escucha esta insistencia por el dinero, este asunto por el dinero, abra el ojo. Que no es lo mismo que en un momento determinado un ministerio serio y sano de la palabra de Dios esté recaudando fondos, porque es cierto que el reino de Cristo en este mundo camina con dinero. Y en un momento determinado un ministerio serio y fiel a la palabra de Dios puede estar recaudando fondos para que el avance del reino de Cristo en la tierra continúe. Y eso es legítimo y está enseñado por la palabra de Dios. Pero otra cosa es que un ministerio sea dinero, 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 dinero. Eso no viene de Dios. Ahí hay una motivación perversa. Y eso está causando serios problemas de testimonio al pueblo de Dios. Porque entonces aparecen creyentes, aparecen personas, muchas veces hermanos buenos, que no tienen discernimiento y salen en defensa de una cosa que a la luz de la palabra de Dios es falsa. Que es una distorsión del verdadero evangelio de Jesucristo. Mire lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Y esto también es lamentable. ¿Usted sabe por qué? Porque en tercer lugar, una de las características de los falsos maestros es que por el mensaje que ellos predican, atraerán a mucha gente hacia sí.
Escuche bien lo que yo estoy diciendo. En tercer lugar, una tercera característica de los falsos maestros es que por la naturaleza del mensaje, por el tipo de mensaje que ellos proclaman, atraerán detrás de sí a mucha gente. Vuelva a segunda de Pedro, capítulo 2. Dice Pedro aquí en el verso número 2, y muchos, voy a repetir, muchos, y usted sabe lo que significa la palabra muchos en el Nuevo Testamento, en el idioma griego. Es una palabra profunda que significa muchos. La palabra muchos significa muchos. Y dice aquí, y muchos seguirán sus disoluciones. ¡Wow! Esto es increíble. Es asombroso. Muchos seguirán sus disoluciones. Ahora, ¿por qué? Bueno, en el verso anterior está la clave. Pedro ha dicho antes, en el versículo número 1, que esos falsos maestros introducirán encubiertamente. ¿Usted sabe lo que es eso? Encubiertamente, por abajito, de forma solapada, de manera disfrazada, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Oiga, herejías destructoras, enseñanza que van a venir a destruir la vida de la gente que le sigue, pero ellos lo harán de manera tan encubierta. Y sigue diciendo Pedro, es peor todavía, y aún negarán al Señor que los rescató, aún negarán la doctrina de Cristo, pero como la gente que lo sigue será tan incauta, y lo es, y tan falto de discernimiento, no pueden distinguir, porque no están siendo expuestos al mensaje de la Biblia, no están siendo iglesia bereana, como la iglesia que menciona Lucas, allí en el capítulo 17 del libro de los Hechos, verso 11, donde dice Lucas que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Sabe por qué? Porque recibieron la palabra con toda solicitud. Sí, buena disposición para oírla. Pero no solamente, sino que dice Lucas, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Pero la iglesia de hoy día no escudriña la palabra. La iglesia de Cristo de hoy día, en una gran parte, se le predica cualquier cosa y a todos dicen amén. Y no hacen como los de Berea y le preguntan al predicador, pero ¿dónde está eso en la palabra de Dios? Lo que tú estás diciendo, ¿de dónde lo sacaste? Ah, no. Los bereanos, y ese es el espíritu que le hace falta a la iglesia de Cristo hoy día, un espíritu bereano que tome el libro, que abra las escrituras y pueda ir y que el predicador lo lleve por la palabra, y si no es así le digan, no queremos irte porque eso no es palabra de Dios, eso son inventos tuyos. Y dice Pedro aquí, ellos de manera encubierta, los falsos maestros, van a introducir herejías destructoras, y son herejías que no pueden ser probadas por la Biblia, por eso no lo llevan a la Biblia. Pero los bereanos era una iglesia con sabiduría. Era una iglesia con discernimiento. Porque ellos eran tan valientes y tan aferrados a la palabra que no importaba quién le predicara. Ellos tenían que comprobarlo por la escritura. ¿Sabe quiénes eran los predicadores que le predicaron a los bereanos? O nada más y nada menos que el apóstol Pablo, Silvano o Silas, colaborador cercano de Pablo, y Lucas, un teólogo. Y ellos tomaban el libro porque ellos sabían que la palabra de Dios estaba por encima de lo que ellos dijeran. Y ellos tenían que confirmarlo. Aunque eran enviados por Dios, ellos decían, la palabra escrita de Dios tiene la última palabra. Pero Pedro dice aquí, los falsos maestros en los postreros días se van a aprovechar de ese espíritu ingenuo, incauto de la gente que los va a seguir. Ah, pero que ellos le van a decir cosas bonitas. Escuche cuál es la metodología. Después que Pedro dice aquí, muchos seguirán su disolución. Y recuerde que el punto que estamos señalando ahora es que una característica de los falsos maestros será que mucha gente les va a seguir. Mucha gente. Pedro lo dice aquí. Y muchos seguirán. ¿Te lo ve que está en futuro? Seguirán sus disoluciones, sus desvaríos,
sus inventos, sus artimañas. Y escuche verso 3. Y por avaricia, ya mencionamos que la avaricia, el amor al dinero es una de las características principales. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Cómo lo harán? Dice Pedro, con palabras fingidas. Con palabras que le suenen bien al oído. De modo tal que la gente estará dispuesta a dar dinero para que le sigan diciendo cosas que le agraden. Por eso el mensaje firme, fuerte de la palabra de Dios muchas veces es rechazado. Porque el mensaje que brota directamente de la palabra de Dios nos confronta, nos enfrenta con nuestro pecado, nos enfrenta con nuestros deseos carnales. Pero este tipo de predicadores que le dicen a la gente, tú eres el supercampeón, Dios nada más trabaja para ti, a Dios no le interesa ni siquiera su gloria, a Dios lo que le interesa eres tú. Un mensaje falso. Dios está interesado por su gloria en este mundo más que por todas las cosas. Y Él es glorificado a través de nosotros, aun cuando nosotros somos afligidos, como fue afligido su Hijo Jesucristo. Y dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, Cristo padeció para dejarnos ejemplo y Dios es glorificado aun con la aflicción de su pueblo. Porque Él tiene un final feliz al cual va a llevarlo. Por eso dice Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, dice ahí. No importa que en un momento determinado ellos no puedan entender ni discernir cómo la muerte de mi hijo, de un familiar querido, me está ayudando a bien. Dios tiene un propósito y es conformarnos a la imagen de Jesucristo. Y muchas veces, como el buen artesano, para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros, Dios tiene que quitarnos todo aquello que no se parezca a Cristo. Ir quitando de nuestras vidas. Y muchas veces, muchas de esas cosas van a traer dolor. Pero Dios está usando eso para un propósito de gloria. Pero el falso maestro no enseña eso. El falso maestro te dice que tú tienes el cielo aquí en la tierra, que Dios te hizo a ti para ser rico, para ser millonario. En el mensaje del falso maestro el cristiano no sufre, la iglesia no es perseguida. En el mensaje del falso maestro solamente se habla de prosperidad, solamente se habla del buen carro, de la buena casa, cosas que ninguna son malas dentro de los planes y propósitos de Dios, porque toda buena dádiva viene de lo alto del Padre de las luces. Pero cuando son conforme a su voluntad, cuando no van a venir a hacer un tropiezo para nuestra fe, cuando no nos van a apartar del camino, cuando no nos van a volver gente vanidosa, orgullosas. Pero el mensaje del falso maestro se centra solamente en eso y en eso y en eso y en eso. Y dice Pedro aquí, y muchos seguirán sus disoluciones, no pocos. ¿Sabe cuál es uno de los argumentos que defienden el movimiento de los falsos apóstoles, de los falsos maestros? Dios está ahí porque ahí hay mucha gente. Yo le digo, no, mi hijo, todo lo contrario. Uno de los temores míos es que hay mucha gente precisamente. Porque dice la Escritura que muchos seguirán sus disoluciones. Muchos. Usted ve iglesias de 5,000 miembros, de 4,000 miembros, y usted claramente puede ver que ahí no se está predicando el evangelio. Uno dice, ¿cómo está toda esa gente ahí? Profecía cumplida. Un falso maestro arrastrando gente, diciéndole cosas que ellos quieren escuchar. ¿Y quién se va a ir de un lugar así? Donde a mí me hablan bien de mí y del campeón que hay en mí. Ahí es donde yo estoy. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4. A Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo, ¿pero por qué esa insistencia? Versículo 3. Porque vendrá, futuro, mírenlo ahí, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Y qué van a hacer, Pablo? Sino que teniendo comezón de oír, pero oír ¿qué? Lo que ellos quieren oír. Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Usted sabe lo que está diciendo ese versículo? La gente no va a querer oír la sana doctrina. Y ellos, ¿saben qué van a hacer? Van a crear para sí mismos una fábrica de maestros artificiales conforme a su propia concupiscencia, porque tienen comezón de oír, pero oír cosas que le agraden.
Y apartarán, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Usted sabe lo que es una fábula? Un cuento. Un cuento, un chiste. Y por eso usted ve que en esas iglesias de esos falsos maestros, la gente se pasa la noche entera muerta de la risa. ¿Qué? O el predicador dura una hora haciéndole cuento y la gente sale de ahí. Dime, ¿cómo tú? Oye, muchacho, ahí se gozó más. Oye, eso era risa y risa. No me diga, muchacha. Y ese es el mensaje que tú estabas escuchando. Es el mensaje del evangelio. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. ¿Por qué? Porque ellos van a estar pagándole dinero a falsos maestros para que le digan las cosas que ellos quieren escuchar. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Eso no se lo está inventando Félix Mario Balbuena, ni se lo inventa el pastor Edwin Santana, que tanto habla sobre esto. Es una alerta que está aquí en la palabra de Dios para que nosotros, pueblo de Cristo, estemos alerta, abramos el oído y podamos tener discernimiento para distinguir la verdad del error. Y dice Pablo a Timoteo al final de este párrafo, verso 5, pero tú sé sobrio en todo. ¿Sabe lo que significa sobrio? Lo contrario a borracho. Dice Pablo, pero tú sé sobrio en todo, no actúes como un borracho. No pierdas el equilibrio. No importa lo que esté pasando a tu alrededor. Mantente sobrio. Mantente ecuánime. Soporta las aflicciones. Sí, en un mundo así, donde el mensaje es contrario, los ministros que se mantengan fieles a la palabra, dice Pablo aquí, soporten las aflicciones que le van a venir. Haz obra de evangelista. Predica el evangelio. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. No te dejes arrastrar, no te dejes sacar del foco, no te dejes confundir y no cedas a la presión de cambiar el mensaje por un mensaje más atractivo, por un mensaje que le agrade más a los oídos de la gente. No. Cumple tu ministerio, Timoteo. Cumple tu ministerio. ¿Y sabe lo que está diciendo Pablo aquí? Timoteo, la gente se va a apartar de la sana doctrina, no va a querer oírla. ¿Y sabe para dónde se va a ir? A donde le digan cosas agradables. Y por eso dice Pedro allá, que concuerda con esto, muchos. Pero no solamente la Escritura advierte sobre que mucha gente va a seguir a los falsos maestros. No, Cristo dice que los falsos maestros mismos, ellos serán muchos también. En Mateo capítulo 5, y yo sé, hermano, hermana, que usted conoce este pasaje de la Escritura. El Señor Jesucristo advierte allí acerca de esta realidad. Mateo capítulo 7, dice el Señor Jesucristo, verso 21, que usted lo conoce, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es solamente decir, es hacer la voluntad. Y dice Cristo, muchos me dirán en aquel día, escuche nueva vez, la afirmación, la reiteración, que no son pocos, no son unos cuantos, dice Cristo, no, muchos me dirán en aquel día. ¿Sabe lo que está haciendo Cristo aquí? Abriendo el telón de la eternidad y dejándonos ver una escena que ciertamente va a ocurrir, dice Cristo, en aquel día. Y Cristo abre el telón y dice, mírenlo ahí, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, ¿qué pasó? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca. No importa
Que una persona esté hablando, esté profetizando. Satanás puede utilizar a cualquier miembro, a cualquier instrumento para hacer eso. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Satanás tiene pleno dominio sobre los demonios y puede utilizar y utiliza personas para echar fuera demonios, para confundir a la gente y hacer creer que esos son ministros. Dice Cristo aquí, no, en aquel día yo le voy a decir, nunca te conocí. Porque tú no estabas haciendo mi voluntad, sino la del diablo y la de tu propio deseo. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero hoy día las personas creen que los milagros son realmente autenticación del mensaje de una persona. No, mira sus motivaciones. Mira su vida de piedad. Si está haciendo la voluntad del Padre. Mira si eso no es una persona que está motivada por el dinero. Porque dice Cristo aquí, eso no es garantía de que una persona va para el cielo. No lo es. Y Cristo dice, muchos en aquel día, su hoja de presentación va a ser precisamente eso. Van a llegar, Señor, mira lo que yo hacía. No, no es lo que tú hacías, es como tú vivías. Dice Cristo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y muchas de estas personas serán falsos maestros que van a llegar engañados, creyendo que con eso ellos tenían el reino de Cristo en las manos. Y como decía un pastor, es duro. Será duro irse de los bancos de una iglesia para el infierno, pero mucho más duro será irse del púlpito de una iglesia para el infierno. Y dice Cristo aquí, mucha gente va del púlpito para el infierno. Y yo sé que muchos hermanos pudieran estar alarmados ahora, escuchando estas cosas, que están ahí en la palabra. Nosotros hemos tratado de mostrar cada parte de la Escritura sobre esto. Y podrán estar pensando en los amigos, ¿qué dirán los inconversos que están escuchando esto? Bueno, amigo que me escucha en esta mañana, en esta hora, yo quiero decirte a ti dos cosas referente a este tema y a lo que dice este pasaje de la Escritura. Lo primero es que esto debe ser una razón mucho más poderosa para que tú creas en el mensaje del Evangelio. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia está confirmando su veracidad a través de esto. La Biblia está diciendo que lo que tú y yo estamos viendo es una confirmación del mensaje que ella tiene aquí. Fue la Biblia que advirtió que eso iba a pasar, porque Dios conoce el corazón humano y Dios sabía cómo la maldad de los hombres, aún rodeando al pueblo de Dios, se iba a incrementar en los postreros días. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Entonces la Biblia es firme en su mensaje y la Biblia dice que tú tienes que arrepentirte, porque si no te arrepientes en aquel día, igualmente Cristo te dirá a ti, apartados de mí, nunca te conocí. Este es un mensaje de confirmación de lo que la palabra de Dios es, que es la palabra veraz, eficiente de Dios, infalible. Pero amigo que me estás escuchando hoy, tú también ahora tienes la confirmación de la palabra de Dios para que cuando tú veas esas manifestaciones, tú sepas y tú estás advertido que ese no es el evangelio de Jesucristo. Y que por ende, escúchame bien, tú no puedas utilizar eso como una excusa para decir, por eso es que yo no creo en el evangelio, por eso es que yo no creo en los cristianos. No, todo lo contrario, al ver eso tú tienes que creer y ver, porque tú mismo sabes que hay hombres y mujeres fieles en tu comunidad, en esta ciudad, en todo el país, en el mundo, que son fieles al mensaje de Cristo, abnegados, que están dispuestos a sufrir, a servir al prójimo, a predicar el evangelio con fidelidad, a sacrificarse por amor de la causa de Cristo. Tú lo sabes. Tú puedes estar viendo eso por allí, pero en aquel día, mi amigo que me escucha, esto no va a ser una excusa, porque Dios te lo dejó aquí en la palabra, te advirtió. Primero para enseñártelo y segundo para enseñarte, para decirte que eso no puede ser una excusa, que tú no puedes utilizar eso como excusa en aquel día. En aquel día el Señor ha de juzgar a todos los hombres y mujeres de igual forma. Y la salvación es individual. Y tú tienes el compromiso de creer. Mira, el mundo puede derribarse a tu alrededor. Tu responsabilidad es creer que Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar tus pecados, para redimirte. Pero creer también que Cristo murió, ¿sabe qué? Para librarte del infierno. Un infierno que está ahí, una condenación que ha de llevar a todos aquellos que persistan en sus pecados. Y si tú te mantienes en incredulidad, en aquel día,
tú también tendrás que escuchar aquellas palabras de Cristo. Apartaos de mí al fuego eterno. Y dice la Escritura, allí será el lloro y el crujir de los dientes. Así que no hay excusa para los amigos. Hermano, no te preocupes porque los amigos estén escuchando esto. Este es un mensaje de alerta también para ellos. Y este es un mensaje de alerta para ti, pueblo de Dios, pueblo de Cristo. Si tú eres una oveja de Cristo, escucha la voz de Cristo, lee tu Biblia, discierne. Cada mensaje pásalo por el filtro de la palabra. Y si no concuerda, rechaza lo que no viene de Dios. Dios no dejó su palabra como el parámetro. Y los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos apóstoles han venido a traer descrédito al pueblo de Dios. Pero esta es una altimaña de Satanás. Y por eso quiero terminar. Yo quiero traer, hermanos, este texto de Apocalipsis capítulo 2. Lo que Jesucristo le dice a una iglesia. Escucha bien. Lo que Cristo le dice a la iglesia que se atrevió a pasarle juicio a las obras y enseñanzas de los falsos apóstoles y Cristo la alaba por eso. Apocalipsis capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, dice Cristo a la iglesia, y tu arduo trabajo y paciencia. Escucha ahora, y que no puedes soportar a los malos, y has probado. Escucha bien lo que has probado. A los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Los has hallado mentirosos. ¿Y sabe qué, hermano? Hermana, Cristo no tenía la mentalidad de muchos creyentes hoy día. No, tú no puedes juzgar. No, tú lo que no puedes es juzgar para condenación. Pero tú sí puedes, a la luz de la palabra de Dios, pasarle juicio, pasar balance a la obra de una persona, a la enseñanza de una persona. Y dice Cristo aquí, la iglesia de Éfeso lo hizo. Y yo te alabo eso. Tu problema ha sido que has dejado el primer amor, pero al evaluar a aquellos que decían ser apóstoles y no lo eran, yo no te estoy censurando por eso, yo no te estoy diciendo que lo hiciste mal, todo lo contrario, Cristo lo resalta como una virtud y una muestra de discernimiento y sabiduría. Pueblo de Dios, abre los ojos. Hemos llegado a los días finales, donde los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas van a venir a traer oprobio al pueblo de Cristo y van a destruir al pueblo. Y tú tienes que estar alerta. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Que el Señor te guarde y te dé la fortaleza y el discernimiento para filtrar todas las cosas a la luz de su santa y bendita palabra. Amén.